Este, sabemos bueno, sabemos que ahora los periodistas están bastante perseguidos con nuevas tecnologías que les graban las llamadas, que les introducen virus a su sistema, que utilizan cuentas paralelas y tanto Castro como Maybor han sido producto de ataques de estos grupos terroristas que operan bajo la sombra o bajo la protección del Rusia o de los chinos, del Partido Comunista Chino, no son los chinos, la dictadura de Venezuela y la atroz dictadura de Cuba. Pero bueno, tenemos con nosotros a dos grandes amigos, tenemos un gran amigo y una gran amiga, tenemos a Casto Cando, periodista de investigación muy duro en cuanto a lo que refleja en cada una de sus noticias, ha logrado varias publicaciones denunciando lo que pasa a nivel de Venezuela, a nivel de Nicaragua, a nivel de la región. Castro ha sido la voz sólida en cuanto a la denuncia de todas estas redes de narcotráfico, de corrupción que operan en nuestra región, con información muy sólida. Y lo mismo con la amiga Maybor, que la traemos ahorita sin filtro y sin imagen, para que nos acompañe también en esta discusión, que creo que es bastante importante. Nos propusimos con este foro entrevistar a los entrevistadores, a los que dan la información. Creemos que es importante que la voz de los que generan la noticia, de los que hacen que esa noticia se vuelva relevante, se mantenga viva con nosotros. Entonces, con nosotros, mira, ahí está Maybor, ya la estamos viendo incluso en imagen. Qué bueno, viste, ya se mejoró la pantalla. Ya los dos feos los sacamos y sale Maybor con nosotros. Muchísimas gracias a los dos por aceptar esta invitación, por estar aquí con nosotros para Victims of Communist Memorial Foundation. Es un honor. Ayer tuvimos un evento precisamente exponiendo las realidades de estos regímenes terribles en Bielorrusia, en China con la persecución de los Uyghurs, en Venezuela con la persecución que hay sistemáticamente en Cuba, cuando muchos amigos de uno están ahora y amigas están presos, están perseguidas. Vemos que estos regímenes están actuando sin pudor, sin filtro, están actuando sin ningún tipo de reserva, con plena impunidad. Yo quisiera que comenzáramos con eso. ¿Qué está pasando? Vamos a empezar con Maybor, que fue la que le costó más entrar. ¿Qué está pasando, Maybor? Que estos regímenes como que están operando completamente impunes. Pareciera que están tranquilos, ¿no? Así es, Carlos. ¿Por qué están tranquilos? Porque siempre estos regímenes que se basan, porque tienen una naturaleza criminal, necesariamente pues no tienen ningún tipo de valores, no tienen ningún tipo de principios y van en contra de la ley. Y cuando uno observa los pocos países que en estos momentos están en capacidad de aplicar la ley y de preservar el orden, no pueden competir con estos regímenes por la misma naturaleza. Hoy en la mañana tuve la oportunidad de conversar con un grupo de personas que está evaluando el crimen organizado y el poder político en Centroamérica. Sabemos que esa es una de las regiones más difíciles de penetrar porque está prácticamente dominada por el crimen organizado. Y nos dirigimos la discusión hacia Venezuela. Y entendemos que los regímenes que están basados en la criminalidad se sienten en estos momentos prácticamente más poderosos de aquellos que por tradición estaban en disposición de aplicar la ley y de coordinar y ordenar todo en base a la institucionalidad. Los Estados Unidos en estos momentos tiene una posición diferente a la que tenía, por ejemplo, hace una década, al igual que la comunidad europea. Y lamentablemente lo que ha ocurrido en el último año y medio con la pandemia ha beneficiado abiertamente a los regímenes de carácter criminal con estas ideologías impuestas que están entre el socialismo y la última etapa que sería el comunismo. Y lamentablemente pareciera que nos hemos quedado cortos
porque hay una empresa criminal importante, hay un enorme fondos que están dispuestos a suplir a cada uno de estos países que entra dentro del proceso. La industria criminal mundial es tal vez la número uno, si sumamos lo que es la droga, el tráfico humano, el tráfico de otros productos ilegales, superan al petróleo y a la misma producción de energía. Lo que estamos diciendo es que estamos al frente de un enorme monstruo que no se guía por lo que son las reglas internacionales, sino por la ilegalidad y la criminalidad, y eso los hace poderosos. Ahora bien, mucha gente se pregunta, ¿va a seguir Nicolás Maduro? Ahora está entrando Pedro Castillo, Luis Arce Catacora, o los regímenes que van a lo largo y ancho de América Latina a seguir creciendo y a seguir sometiendo las instituciones a este libre albedrío de un hombre o de un solo partido. En estos momentos la visión que se tiene es bastante pesimista, pero a la larga creo que debemos ser un poco más positivos, porque ellos van llevando a los países que agarran al fracaso económico absoluto. Y podemos poner el ejemplo de lo que está ocurriendo en estos momentos en Cuba, donde la dictadura se ha quedado prácticamente desnuda. Díaz Canel no tiene ni el liderazgo, ni la autoridad, ni la, se quiere, la credibilidad ante el pueblo cubano. Y han sido los hombres de abajo, la gente de a pie, los que se han levantado para decir ya no hay más nada que perder, vamos a enfrentarnos con el régimen a ver si cambia algo, porque lo único que tenemos que perder es la vida y bueno, una vida en pobreza y en fracaso, pues es mejor no tenerla. Y por eso hemos visto a tanta gente del pueblo que no tiene quien le pase una remesa, que no tiene quien reciba a favor de ellos un celular o que no pueda usar el internet. Esa es la gente que está en la calle. Esa es la gente que se está rebelando. Entonces, lo que pasa en Cuba, que pareciera que hay una fragilidad en el sistema, podemos verlo a futuro en otros países que están asfixiados por el tema económico, porque el comunismo, el socialismo, lo único que genera es miseria, es desolación y es el odio entre las diferentes clases sociales de un país. Así es que a corto plazo no estamos muy optimistas que se diga, pero yo creo que a largo plazo y con la instalación de nuevas herramientas para luchar contra el crimen organizado, que es la base sustancial que le permite desde el punto de vista financiero seguir moviéndose a este tipo de regímenes ligados al socialismo del siglo XXI o al grupo de Puebla, como lo queramos llamar, pues estamos en disposición de darle un parado. Y también, que otra cosa muy importante, es que la gente se despierte, entienda, sepa qué es lo que está pasando y para ello se requieren medios de comunicación independientes porque lamentablemente el grueso de los medios corporativos forma parte de esta agenda que se quiere imponer y que es a beneficio de un grupo muy particular y muy pequeño y en contra del resto. Y ese resto, si no despierta, entonces va prácticamente a esclavizarse en un futuro muy cercano. Casto, interesante lo que nos dice Neibor, este crimen organizado que va avanzando. Yo tengo que reconocer de una de las primeras personas que yo lo oí hace más de una década, hablando de la mudanza de los grupos de crimen organizado de la guerrilla, de la guerrilla colombiana a Venezuela, a operaciones incluso de protección de unos laboratorios activos de droga en Venezuela, no solamente el tránsito, sino los laboratorios de los diferentes grupos violentos que se sumaban en Venezuela, de las diferentes mafias operando hace mucho tiempo. Y debo reconocer que yo después de escuchar al amigo Castro, se lo repetí en una reunión que teníamos con el Comando Sur y los dejé como en el aire.
Y yo le decía, pero ustedes no tienen unos mapas de actores violentos en Venezuela, no han hecho una planificación, no han hecho esos estudios de esto, porque si esto lo manejan los periodistas, lo manejan. Castro, ¿cómo está la situación de uno de los países de mayor actividad del crimen organizado, la situación de Venezuela? ¿Cómo vemos hoy eso que tú me decías hace unos años? Ha seguido avanzando. ¿Cómo está la situación ahora de Venezuela? Sí, Carlos, gracias por la invitación. Saludos a Maybor y bueno, a toda la gente que está viendo este programa. Mira, yo creo que la situación en la dirección que estaba apuntando Maybor está continuando, pero ahora obviamente con todos los recursos que está implicando el tráfico de drogas, porque hay que entender una cosa importante, Carlos, en este análisis, ¿no? Para entender lo que está pasando en Venezuela. Venezuela es un narcoestado. Es un Estado que está apoyado no en la legitimidad de las leyes o de, o de las elecciones democráticas como en cualquier otro país, sino en la fuerza bruta que al mismo tiempo está financiada por la actividad criminal, ¿no? Fundamentalmente el narcotráfico, aunque no es la única actividad criminal, hay otras actividades, por ejemplo, la explotación de minerales preciosos, la venta de, o sea, la corrupción administrativa de los recursos del Estado, los otros recursos que vienen también por otras vías, y todas las operaciones gigantescas que se hace de lavado de dinero a nivel internacional con países apoyados en la infraestructura financiera de países como China, por ejemplo, Turquía, Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? E incluso Estados Unidos, hay que decirlo. Entonces, esta maquinaria en Venezuela funciona como una, básicamente con la lógica, como explicaba Maybor, criminal, ¿no? O sea, el objetivo de ellos no es ni legitimar ni negociar. Ellos no, el salir del poder no es uno de los escenarios nunca, porque una vez que sales del poder no vuelves otra vez, ¿no? En este tipo de concepción, y eso es como lo ha entendido Cuba, como lo entienden en Nicaragua, en Bolivia, en otros países. Hay una parte que a mí me preocupa personalmente, que ha venido en creciendo, y es la capacidad que este narcoestado, concretamente en Venezuela, ha tenido para inmiscuirse, para financiar ciertas candidaturas en otros países. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, lo vimos, por ejemplo, en el caso de Ecuador, con el candidato que afortunadamente perdió, Andrés Arauz, que había recibido dinero no solamente de Maduro, sino también de la FARC. Está ocurriendo, por ejemplo, ocurrió con Nicaragua, ocurrió en Centroamérica, ocurrió en El Salvador, en Guatemala hay también actividad criminal, por supuesto con Cuba, pero también en el sur, con otros países como Bolivia, etcétera. Y esto es una cosa que está continuando en países que a mí me preocupan mucho, como en el caso de Colombia, ¿no? Hay una interacción y luego hay una promoción de una estrategia, de una campaña para crear crisis, etcétera, que está financiada por estos dineros. Y a mí me sorprende mucho, o sea, es el fenómeno que se llama la expansión de los dineros del narcotráfico en las políticas locales. Eso se ve, por ejemplo, en México, tú lo ves en diferentes partes, ¿no? En República Dominicana, en Panamá y en Colombia particularmente es notable porque, y es una cosa increíble, Carlos, porque hay temas, por ejemplo, en el caso de Colombia, y después voy a hablar sobre Venezuela, pero es importante porque no solamente Colombia es un vecino, sino que también hay un real riesgo de que esta situación se traslade, ¿no? Este modelo se traslade a Colombia a través del candidato de la izquierda en este momento que está aspirando, que se llama Gustavo Petro. Te digo que me sorprende porque todavía en sociedades como la colombiana, que han vivido, han sufrido el extremismo de la izquierda en carne propia, en sangre, en muertos, todavía hay un segmento importante de la población que cree, que sigue y que acepta estos liderazgos, y tampoco se plantea el problema del dinero. Por ejemplo, el caso de Petro. Petro es una persona que vive en una mansión en las afueras de Bogotá que cuesta $3 millones. Hace unos meses circuló un video, por ejemplo, de él entregando dinero, metiendo dinero en efectivo, dólares en unas bolsas para entregar, etcétera. Y sin embargo, la imagen de Petro no quedó dañada. O sea, hay una aceptación, que es la cosa más preocupante, de que es normal que un político sea corrupto, ¿no? Y esto es una contribución tremenda del socialismo del siglo XXI a la cultura política en la región. En el caso de Venezuela,
si bien estamos viendo, por supuesto, un Estado con mucho más poder, al mismo tiempo, y esto es una novedad, estamos viendo que se trata de un poder muy fragmentado, ¿no? Y yo no sé si esto es positivo, pero en estos días hablaba con una fuente en la DEA, y esto es una cosa que está ocurriendo, ¿no? Ellos han contabilizado en este momento, Carlos, increíblemente, un total de 66 mini carteles de la droga que operan en Venezuela, ¿no? Y estamos hablando de carteles pequeños que funcionan, por ejemplo, en Güiria, en el Zulia, en Apure, en Táchira, en Bolívar, en Falcón, en todos estos estados, por ejemplo, que tienen costas, tienen sus maquinarias. 66 operadores que, o sea, que desarrollan el negocio, que viven del negocio. Mira, hay gobernaciones como la gobernación del estado Zulia, por ejemplo, que recibe dinero del narcotráfico para financiar sus actividades de gobierno, ¿no? Eso por un lado. Y la otra cosa interesante, o sea, que los militares ya no solamente tienen control del narcotráfico, y todo esto, por supuesto, está alimentado por la cocaína que viene desde Colombia, que es donde se fabrica el 90% de la droga. El otro elemento también inédito de unos años para acá es la activa presencia de operadores del cartel de Sinaloa en Venezuela. Ya antes Venezuela era un sitio de transporte, era un gran portaaviones a través del cual pasaban, por ejemplo, grandes cantidades, hasta 6, 7 vuelos diarios de aviones que iban, luego hacían escala en Honduras, y después entonces llegaban a México, y de México entraban a Estados Unidos, y esa parte era controlada por operadores venezolanos. Ahora no, ahora hay operadores del cartel de Sinaloa metidos en el Zulia, metidos en Falcón, metidos en diferentes partes, en Apure, donde han comprado, por ejemplo, una cantidad importante de fincas, y ya ni siquiera están comprando las fincas, simplemente rentan los espacios, crean lo que llaman pistas ilegales, por supuesto, temporales, para despegar aviones constantes. Y esto es una cosa que está ocurriendo increíblemente. En el Zulia, por ejemplo, se estima que hay 400 pistas de estas ilegales, ¿no? Y yo he escuchado testimonios de personas, de ganaderos, que dicen que te llegan ofreciendo, por ejemplo, mira, yo necesito que salga un avión o que llegue un avión, ¿no? Sin pregunta, vas a recibir $5,000 por recibirlo y $5,000 por dejarlo ir, ¿no? Por supuesto, si dices que no, entonces te corres el riesgo de convertirte en un enemigo que vas a ser, sobre el cual puede haber algún tipo de reacción, ¿no? Violenta. Entonces, muchas de estas personas viven literalmente del negocio del narcotráfico que manejan operadores del cartel de Sinaloa. Y lo que tú decías al principio, hay o sea, el negocio en Venezuela se convirtió ya, o sea, en un momento había los laboratorios ahí, sobre todo en la zona fronteriza, y había una participación activa de venezolanos. Por ejemplo, hubo un caso que fue investigado por la DEA muy de cerca, de una fábrica de pastillas de éxtasis en la península de Paraguaná. Entonces, este laboratorio era parte de la actividad de su patio, digamos, del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, que operaba o suministraba vigilancia a ese centro. Pero el caso avanzó porque la persona que estaba al frente, que era un químico que habían traído de España, a esta persona la detuvieron en Aruba con 3,000 de esas pastillas que él mismo estaba fabricando, que por cierto tienen sus propias marcas, ¿no? Para distribuirlas en el mercado internacional. Y entonces se destapó esto, y eso está continuado. Es parte de la investigación, por ejemplo, contra Padrino López. Pero así como eso, hay una gran actividad, y la preocupación es cuando estas personas están negociando, o quien quiera que esté proponiendo el tema de la negociación política con el régimen, ¿dónde pones esa parte de la actividad del narcotráfico, que es fundamentalmente lo que nutre las finanzas y engrasa, digamos, el mecanismo de la dictadura, ¿no? Porque estos negocios no se van a acabar. Y el último comentario que quería hacer era que esta fragmentación muestra que el país no está en control de nadie, ¿no? Nadie está arriba vigilando, ¿no? O sea, una de las cosas increíbles es como un delincuente, como ha ocurrido recientemente en Caracas, ¿no? El Coqui y toda la banda
ciertas bandas que controlan el crimen en la capital actúan con un nivel de impunidad que ni siquiera el propio presidente es capaz de controlar. Es incapaz, ¿no? Pero probablemente no porque no pueda hacerlo, sino porque esta persona está conectada a otro grupo que controla una parte importante del poder, etcétera. Entonces, no es un problema no hay quien imponga una sola agenda. La única agenda es, tenemos que protegernos como delincuentes, porque si nosotros dejamos de protegernos, nos caen encima. Entonces, esta fragmentación está creando bolsones o lugares que pudieran prácticamente perder, donde el país pudiera perder soberanía, incluso puede haber divisiones territoriales. O sea, hay realmente un riesgo de desintegración territorial, por un lado, y por otro hay un riesgo naturalmente de colapso, ¿no? Con todo lo que implica, todo lo que significa un colapso de un país. Oh, bien interesante. Hay algo que mencionas, Castro, y me gustaría tu comentario también, Maybor. Vimos esta semana en Venezuela como la Cámara de la Federación de Cámaras, la Fede Cámara, le abrió las puertas al régimen, invitó a la vicepresidenta, incluso sabiendo que ha sido activa en temas de tortura, temas de violaciones sistémicas de derechos humanos, ha creado esta posibilidad para que los grupos ilegales operen en el país. Y como lo dice Castro, sabiendo que hay un tema de narcotráfico, sabiendo que hay unos temas de manejos de dineros ilegales, sabiendo los niveles de corrupción, teniendo las muertes de las diferentes personas que han sido torturadas o que siguen siendo torturadas, pero se habla entonces de una falsa recuperación económica. Los empresarios decían que es mejor la economía de Venezuela que en cualquier lado, que las cosas, la gente, bueno, si tienes dólares estás muy feliz. Y además vienen unas elecciones y vienen unas negociaciones de nuevo en Noruega y en otros lados por estos miembros de la oposición política en Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela, Maybor? A mí me llamó muchísimo la atención el hecho de las declaraciones de Jorge Roy, que estaba justamente dando una explicación sobre lo que era la reunión con Delcy Rodríguez en Fedecámaras, que era lo que había llevado a que los empresarios invitaran a Delcy Rodríguez a hablar de economía cuando fue el régimen que destrozó el aparato productivo, confiscó empresas y puso a muchos empresarios que se negaban a entregar sus bienes en la cárcel, en el exilio o en el cementerio. Y él dijo una palabra muy clave, dijo, lo hicimos o se hizo porque la oposición no existe, no funciona y no opera. Hemos estado conversando con varios de los que estuvieron en la reunión y los que están fuera de la reunión que criticaron. Y han llegado ellos a una conclusión que obviamente, si uno lo observa desde afuera, está prácticamente limitada al hecho de que si en Venezuela el empresario que quiere seguir trabajando tiene que bailar con el que tiene el poder. Y el que tiene el poder es Nicolás Maduro, le guste o no a los que están afuera o los que están en el gobierno interino. El gobierno interino, el único poder de ejecución que tiene es el de los paquetes de ayuda humanitaria, que todavía, por cierto, no han dado una razón para dónde fue ese dinero, o en el manejo de Citgo o de monómeros y de los activos de Venezuela en el exterior, que todavía tampoco tienen un poco de transparencia en las actividades que se están haciendo. ¿Qué hacen entonces los empresarios? Guardan sus principios y se ponen a lidiar con criminales para seguir operando. Mucha gente se pregunta de dónde sale ese torrente de dinero, de dólares que anda circulando en Venezuela. Hay gente que se da el lujo de rechazar $20 o billetes de $100 en pequeños y medianos empresarios o pequeños y medianos comerciantes, o se da el venezolano el hecho de que hay inflación en dólares en Venezuela. Entonces, nadie se explica desde afuera cómo eso puede ocurrir. Una moneda dura, fuerte como el dólar, se devalúa en Venezuela. Y es porque hay que recordar que en ese modelo donde colinda el sector del poder político y militar junto con las organizaciones criminales transnacionales, el dinero que fluye, el dinero que se está gastando,
el dinero que se está invirtiendo en crear unos edificios inteligentes y unas oficinas que no se sabe si se van a ocupar algún día o no, viene del crimen organizado, no solamente el narcotráfico. Allí hay que meter el dinero del tráfico ilegal de oro, el tráfico ilegal de coltán, de titanio, de todos los minerales, de tierras raras, etcétera, de todos los recursos económicos de Venezuela que son exportados de manera ilegal por el régimen y por esos cartelitos de los que hablaba Castro y de los que la DEA nos ha comentado mucho no es porque sea novedoso, existen en otros países, sino porque trabajan en conjunto para lograr un objetivo que es permanecer en el poder y evitar que la aplicación de la justicia les caiga. Entonces, cuando uno observa empresarios nuevos y viejos, los nuevos tienen el problema que muchos no saben cómo justificar el dinero, y podemos poner el ejemplo de Raúl Gorrín o de otros que están siendo buscados por la justicia de los Estados Unidos por corrupción y lavado de dinero y otro tipo de crímenes, sino también en el hecho de que esas inversiones que se están haciendo tienen que tener la compañía del régimen. Y muchos de ellos también tienen la asociación estratégica con personas vinculadas al régimen. ¿Es una economía fuerte y sana lo que va a surgir de todo esto? Obviamente no, es una economía criminalizada, es una especie de somalización de un país, la africanización, que tanto se había advertido por años y que lamentablemente llegó frente a los ojos muchas veces incrédulos, tanto de algunos venezolanos que todavía no han despertado y de gobiernos, países y sistemas de justicia que no hayan cómo lidiar y cómo sacar al régimen de Maduro del poder. ¿Y por qué? Y permíteme unos minutos para explicar esta posición. Es que se ha usado todas las estrategias posibles y todas han fallado. Se ha hecho, como tú dices, Carlos, conversaciones con el Reino de Noruega, en República Dominicana, ahora vienen las de México el próximo mes, que ya sabemos lo que va a pasar, porque esto es un círculo vicioso, una especie de ciclo que se va quemando y vuelve a repetirse, y el régimen, que no necesariamente es única y exclusivamente Nicolás Maduro, sino que ese régimen está conformado por otras cabezas y algunas de esas cabezas son internacionales, porque el régimen tiene unos aliados poderosos, aunque muchos lo quieran negar, el régimen mantiene esa relación con aliados poderosos que le permiten mantenerse en el poder. Cuando hablamos entonces de todas las estrategias, esta ya está prevista también, porque ya se usó y se va a prever que necesitaban una oposición que estuviese en el mismo molde que ellos lo requerían para dar un paso y para lograr el objetivo final del régimen, que no es otra cosa que mantenerse en el poder y ejecutar el famoso proyecto de Estado comunal, que mientras todo el mundo se anda peleando por si los dólares, por si esto o porque Guaidó hizo aquello, el régimen sigue estableciendo un plan bajo una agenda con unos personajes que muchas veces son oscuros, pero que están estableciendo en el marco de ese sistema criminal que permanece en el país un proyecto de Estado comunal. Y esto ha sido prácticamente borrado de los medios. La opinión pública no habla de eso porque cree que no lo van a lograr, pero lamentablemente, tal cual como está planteado hasta ahora, y con una oposición que está hecha prácticamente a imagen y semejanza de lo que requiere el régimen, lo van a lograr y lo van a segmentar, porque está alimentado del crimen organizado y de una agenda previa establecida que tiene socios internacionales a ellos no les conviene que el chavismo o el madurismo, que son dos cosas que forman parte de un mismo vaso porque se lo ha querido dividir y no es así, permanezcan en el poder. No hay forma de que lo saquen porque ahí están los intereses de Rusia, de China, de Irán, de Turquía y de otros países. Está subiendo la línea roja en todo el continente,
lamentablemente sí. Y esto ante la negativa de muchos en Estados Unidos y en Europa que creían que no iba a ocurrir. Pero hoy observamos con mucha preocupación que no solamente es Colombia, como lo decía Castro, sino también tenemos la entrada triunfal de Pedro Castillo al poder en Perú, con una especie de antecedente vinculado al terrorismo, con Sendero Luminoso y el señor Vladimir Cerrón, entre otros. Así como también tenemos el fenómeno que se está presentando en Brasil, con Lula da Silva, y todo ese cerco que se le ha hecho a Jair Bolsonaro para evitar que establezca un sistema de gobernanza aceptable para que la mayoría de los ciudadanos brasileños estén en capacidad no solamente de mantenerse, sino de superar la aguda crisis que ha generado la pandemia, y que, por cierto, esta pandemia le ha caído muy bien a todos estos regímenes. Mucha gente dice, se salvó Ecuador. No se ha salvado. En Ecuador está sembrado el cáncer. Hay que recordar que fue muy, pero muy cercano los números que le dieron el poder al señor Lazo, pero ahí está el grupo de Rafael Correa trabajando. Allá nos está hablando de quién financió a el señor Arauz. Sabemos que vino todo de el crimen organizado, como lo recordó Castro. Nosotros tuvimos oportunidad de estar en Miami y justamente le estábamos preguntando al señor Lenín Moreno, que para la época era presidente, si se iba a investigar o no, pero ¿qué pasó? Nada se investiga, porque hay una especie de complicidad interna en las instituciones para que esto no surja. Si se hace una investigación seria desde la Patagonia hasta Honduras con el señor Juan Orlando Hernández, nadie pasa. Es decir, el crimen organizado está metido en el pago de campañas electorales para lograr tener el poder político, sea esto desde un alcalde, un concejal, un representante al Congreso local, estatal o nacional, así como también los presidentes de la República, y si no, que le pregunten al señor Petro o que le pregunten a Pedro Castillo, que acaba de tomar el mando de Perú y que no se ha investigado, como no se investigó en otros países, de dónde salió el fondo maravilloso de dinero que tenía para pagarse esa campaña, y se desoyó a la gente que estaba diciendo que venía del crimen organizado. La complicidad también mata la democracia, la libertad y la posibilidad de los ciudadanos de vivir en libertad y con un cierto estado de derecho que les permita seguridad y protección. Sí, ha habido un cambio en cuanto a la conducta del crimen organizado. Hace 20 años, 30 años, el crimen organizado estaba presente en algunas zonas y en algunas campañas, pero no quería gobernar. Yo creo que esa es la gran diferencia, que ahora el crimen organizado le gusta gobernar, quiere gobernar, está activamente detrás del poder, como lo tenemos el caso de Venezuela, que está detrás de las Fuerzas Armadas, que está detrás del mismo tirano Maduro, de todo su círculo familiar, de todos los empresarios que están. Lo que tú dices del tema de Fede Cámara es muy interesante, porque hay muchos empresarios que ya son empresarios corruptos del régimen, que ahora están comprando las empresas para ellos operarlas porque les sirven de maquinaria de lavado. Lo que la gente no entiende es que no quieren producir, quieren lavar. Y obviamente, y lo que vemos, como mencionabas tú, y creo que ahí cerraríamos el tema de las pseudo negociaciones en Venezuela, yo en 2 años o en todo este tiempo he estado renuente a llamar eso, ese fantasma o ese espejo que camina, espejo del gobierno de Maduro, de la dictadura de Maduro, que solo existe en el Departamento de Estado, solo existe en los pasillos del Departamento de Estado. Eso es un bódrido que no existe en ningún lado y que lo que le ha hecho es daño a la posibilidad de Venezuela de generar una fuerza orgánica en la calle, y no tienen transparencia. Sería bueno con transparencia decir dónde están los 87 millones de dólares que se destinaron a ese pseudo gobierno interino, dónde está la plata de Citgo y dónde está la plata que se han quedado de todos los corruptos que le han quitado el dinero, que se le dan a un tercero para que la administren para el funcionamiento de las embajadas y el funcionamiento de todo el costo exterior de este pseudo gobierno. ¿Dónde está la investigación cuando hay informes que dicen que hay un 98% de ineficacia
en el otorgamiento de los recursos para los migrantes venezolanos. O sea que no es ni siquiera unos recursos que están ahí, son unos recursos para aliviar la pobreza, la persecución, a librar la vida de una cantidad de venezolanos, de casi 6 millones de venezolanos que se han ido del país. Entonces, ¿dónde está la transparencia? ¿Dónde están esos recursos? Y cada vez que alguno de nosotros criticamos eso, dicen que uno está del lado del gobierno, que uno no puede hablar de eso, que es mejor no meterse, que es mejor no. ¿Dónde está la plata que le dieron a uno de los candidatos, bueno, uno de los exgobernadores de Miranda que se la dio Odebrecht? ¿Dónde está aclarar todos esos temas? Porque están financiando. ¿Dónde están los temas del financiamiento que se ha dicho varias veces de algunos de estos testaferros a Leopoldo y a otros de los miembros de la oposición? ¿Por qué no hablamos claro? Ese es un problema. Por eso yo creo que ninguna negociación en Venezuela va a tener ninguna viabilidad, porque son tan malos en un lado como el otro. Es mejor que trabajar en la base y generar un nuevo liderazgo, porque este definitivamente no sirve. Pero bueno, vamos otra vez al tema de región, que yo creo que se ha puesto interesante. En cuanto a este avance, como mencionaba Maybor, el tema en Brasil pareciera que el gran malandro de la construcción de una nueva masa corrupta en toda la región, que lo hizo de la mano de Odebrecht y de su relación con Chávez y de su expansión con Cuba, con el ideólogo del crecimiento del crimen organizado disfrazado de izquierda en Latinoamérica. Castro, eso es así, eso están avanzando este crimen organizado con una serie de caras supuestamente de izquierda. Sí, yo creo que ellos entendieron que Chávez abrió un modelo de un Estado criminal que utilizó la riqueza de un país, la destrozó, pero la dedicó a crear una estructura criminal que después, obviamente, en Brasil se desarrolló de una manera. Brasil no se convirtió en una dictadura, pero sí, digamos, desarrolló algunos métodos por un lado y por otro, que es otra de las preocupaciones tremendas, ¿no? Porque no solamente es el tema de la penetración de la política y a veces se termina convirtiendo en la corruptopolítica o la narcopolítica, sino también las estructuras judiciales. Es impresionante, por ejemplo, en Colombia, cómo los jueces, no hablemos de Venezuela porque Venezuela está cooptado todo aquello, pero en Colombia, por ejemplo, hay jueces que claramente están a favor de la FARC, ideológicamente están en la izquierda, ¿no? No hay, o sea, no hay un equilibrio. En Brasil ocurre lo mismo, es decir, ¿cómo es posible que los tribunales que condenaron a Lula da Silva por corrupción ahora lo están absolviendo? Entonces, este es otro de los problemas tremendos que ellos han entendido, que el narcotráfico siempre entendió y que los criminales grandes entendieron, que también el control de la justicia es un elemento fundamental, ¿no? Para esta herramienta, pero definitivamente sigue habiendo un proyecto de poder, un proyecto de control, un proyecto utilizando, por supuesto, el antagonismo con Estados Unidos, o sea, toda la, digamos, la ideología, ¿no? Como que excusa las ideas, pero está avanzando. Mira, una de las cosas que muy poca gente sabe, cuando el Departamento de Estado estableció esa multa importante de $1.000 millones contra Odebrecht por todas las violaciones que había ocurrido, ¿no? Y hay una lista donde aparece, por ejemplo, que en Venezuela pagó $100 millones y en diferentes países pagó una cantidad que más o menos alcanza 1.000 millones. O sea, el país donde Odebrecht realmente desarrolló la mayor corrupción a una escala mucho mayor de la que se desarrolló incluso en Brasil o en América Latina, fue en Venezuela. Mira, Odebrecht, por ejemplo, en Venezuela, el gran robo, ¿no? O la gran fechoría de Odebrecht en Venezuela fue que justificó una serie de contratos, múltiples contratos multimillonarios que fueron cotizados a muy bajo precio al principio para ganar las concesiones, pero luego fueron incrementados hasta 10 veces su valor, ¿no? Y hay casos concretos, por ejemplo, los puentes sobre el río Orinoco. Hay un contrato, por ejemplo, que costaba $900 millones, pero que terminó el Estado, el segundo sobre todo, perdón, el tercero. Entonces terminó pagando Venezuela $9.000 millones y el puente no se construyó. Y cada vez que venía un ministro de construcción o de infraestructura, ¿no? Y entre esos estadios Dado Cabello hay varios generales
cada uno le metía por encima del presupuesto de Odebrecht, le metía 1.000 millones, 1.500 millones, 2.000 millones más. Entonces entraron 5 ministros de infraestructura, cada ministro le metía 1, 2, 1.5 y el presupuesto final de ese proyecto que fue cotizado originalmente en 900 millones terminó en casi 10.000 millones de dólares y eso es un proyecto, pero ahí yo estimo que hay entre 35 y 40.000 millones de dólares que se robaron utilizando Odebrecht como palanca y esto es el gran peligro, ¿no? O sea, lo que ocurre en Venezuela es el modelo de lo que pudiera ocurrir en Brasil. En Brasil es distinto porque es una sociedad bastante más grande, es como Estados Unidos, es una sociedad que tiene sectores muy poderosos que el sector, por ejemplo, tú lo sabes, Carlos, la diplomacia, el sector militar, o sea, son sectores que no son fácilmente avasallables, pero el poder ejecutivo sí. Y entonces ahí es donde ocurre, y naturalmente lo que se busca en estos regímenes es cambiarle la constitución. En Brasil no lo pudieron hacer, pero por ejemplo esa es la primera propuesta de Petro para Colombia. Vamos a cambiar la constitución en Colombia y yo estoy seguro que lo que quiere él es la reelección indefinida, como hizo Chávez, y cambiar elementos fundamentales de la estructura de lo que ha sido hasta ahora. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo estas estructuras terminan básicamente perpetuando el poder, ¿no? Y te comienzas a aliar, o sea, creas alianzas de las cuales ya no se puede uno despegar, ¿no? Por ejemplo, la alianza que tiene Nicaragua con Venezuela, con Cuba, aunque se muera Daniel Ortega, ¿no? Y la mujer, eso pudiera continuar porque hay unas asociaciones, como decía Maybor también, hay unas alianzas que han creado unos intereses que van a tratar de perpetuarse, ¿no? Lamentablemente a veces con la ayuda o con la complicidad de empresarios locales, eso ocurre por ejemplo en Nicaragua, Carlos, tú conoces muy bien el caso de Nicaragua. En Nicaragua los empresarios se aliaron. No me dejan hablar porque me demandaron y me persiguieron y me trajeron a todos los tribunales para tratar de... Pero muy bien, ¿no? Tú fuiste muy violento, muy valiente, perdón. Pero lo que te iba a decir, ¿no? Ahora, yo creo que hay un elemento fundamental. O sea, yo me pregunto en esto, ¿no? Yo como periodista, ¿no? Que también nosotros como periodistas hacemos este tipo de denuncias. Maybor hace un programa diario tratando de denunciar y probablemente no le alcanza el tiempo para decir las denuncias y uno está totalmente... Pero no produce efecto, ¿no? Entonces, sin embargo, yo creo que es importantísimo el tema de la batalla de las ideas, ¿no? Yo creo que en ese terreno la izquierda continental ha dado la batalla, lo dio desde el principio. Cuba, eso fue su terreno de maestría, ¿no? Cómo vender la idea de que eran víctimas del embargo, ¿no? Víctimas de un bloqueo, perdón, a sabiendas de que eso no era exactamente verdad, no era cierto, ¿no? Y ese es un tema, yo creo que es importante, ¿no? Hay una lucha, no solamente a nivel político, judicial, de corrupción, de narcotráfico, también hay unas ideas, hay una batalla muy dura en las ideas y esa batalla está teniendo éxito en Perú, porque yo creo que en Perú lo que ganó no fue naturalmente la calidad del candidato, que es muy pésima, sino las ideas que quiso transmitir, ¿no? Y al mismo tiempo hay un cansancio, porque también, yo no sé si para bien o para mal, pero los medios terminaron demonizando a la clase política, ¿no? Con razón, por supuesto, en muchos casos, pero la gente está cansada del estamento político en todos los países y entonces se ha creado un caldo de cultivo donde cualquiera que pega dos gritos diciendo hay que lograr esto, hay que lograr lo otro, utilizando las ideas de la izquierda, tiene éxito. Eso es la cosa más sorprendente del caso de Pedro Castillo en Perú. Es una persona que ganó con todas las inconsistencias intelectuales que tiene ese personaje, ¿no? Ni siquiera tiene un conocimiento detallado que va a dirigir, por cierto, los destinos de un país que hace poco tiempo fue el país más estable macroeconómicamente de toda la región. Perú ha tenido una economía muy estable, no sé ahorita cómo está, pero lo ha tenido, y esta persona viene porque ganó en el terreno de las ideas, ¿no? Y yo creo que esto es un terreno que está haciendo Petro en Colombia, está haciendo Lula, está haciendo constantemente López Obrador en México, es decir, y por supuesto la izquierda en los Estados Unidos. Están peleando en ese nivel y ellos se dieron cuenta que cuando tú comienzas a ofrecer, ¿no? Utilizando la estrategia populista,
a ofrecer cosas, la gente te sigue, ¿no? Y terminas haciéndote el poder de una manera sencilla, ¿no? En el caso, por ejemplo, de El Salvador, está ocurriendo eso. Y es una de las cosas donde yo creo que hay, sin decir que también, por supuesto, hay que combatir el crimen en estos países, pero allí es donde creo que hay una tarea donde poca gente está trabajando. No, que a mí me gustaría ser comunista o ser de estos movimientos de avanzada, progresista, moderna, latinoamericana, después de la invasión de ideas de Chávez, ¿no? Es un discurso de pobre, pero una vida de rico muy sabrosa. Todos viven muy bien, todos tienen mansiones, incluso en los Estados Unidos, todos les gusta comer bien, restaurantes privados, hoteles, avionetas, todo estas izquierdas de arriba en el poder, llegan al poder y se dan la vida rico, manteniendo a todo el resto de los países pobres, oprimidos, perseguidos y manteniendo el discurso de pobre, claro, es el discurso que hay que seguir, ¿no? Esa es una gran tragedia que tiene esta región en este momento, ¿no? Exactamente. La Así izquierda es. caviar que llaman, ¿no? La izquierda caviar. La Carlos, izquierda, yo creo que deberíamos agregar un elemento que no hemos tocado y que ha sido importante observarlo en el caso de Perú, también en los otros casos de América Latina, pero es el fenómeno que también surge en la Venezuela de Hugo Chávez en el año 2004 y que se perfecciona como un producto de exportación. Me refiero al fraude electoral, me refiero a las famosas máquinas y los famosos software que transforman las elecciones, crean productos y crean votos que no existen y que a veces aumentan el padrón electoral sin la posibilidad de que se haga una auditoría para revisar si existen las personas que votaron o los muertos votan, como se ha hecho denuncias en el Tribunal de Perú. También ocurrió en Bolivia. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con muchos de los abogados que presentaron las denuncias y con una serie de matemáticos y auditores que tuvieron la oportunidad de revisar en la data y observaron que hubo elementos importantes de fraude electoral en Perú, no solamente en la segunda vuelta, que concluyó hace 2 días con la designación de Pedro Castillo como presidente electo, sino también en la primera vuelta. Hay denuncias serias con evidencias de fraude electoral en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Incluso para designar candidatos que sean fácilmente derrotables por o su historial de corrupción, porque se requiere a un candidato que genere más odio y más discordia que simpatía, y en esa medida entonces se aplica la narrativa de la izquierda para lograr el objetivo. Perú es un modelo de eso. En Venezuela ni hablar, lo hemos denunciado hasta el cansancio y hay expertos que incluso han tenido la voz sobre este modelo de fraude electoral generado en Venezuela, en Caracas, y exportado a nivel mundial. Tenemos, por ejemplo, a Guillermo Salas, que ha estado en todos los escenarios posibles denunciando y las evidencias están allí. Tengo también el caso de Bolivia, que es evidente, no solamente el del 2019, sino también el del año pasado, cuando el señor Luis Catacora entró a la presidencia con una serie de denuncias de fraude electoral que todavía los tribunales no les dan acceso. Se les niega y se les silencia a todos aquellos grupos que son capaces de hacer auditoría y que descubren las irregularidades que generan el fraude electoral, pero las instituciones como la Corte, el sistema o lo que son los centros electorales niegan la posibilidad porque forma parte de ese ensamblaje de mecanismos que tiene la izquierda, y no hablemos de izquierda, hablemos, yo creo que de estos ambiciosos que desean gobernar y que están usándola sin ningún tipo de principios. En Colombia, este tema se está tratando muy bien. La semana pasada estuvimos hablando con la senadora
María Fernanda Cabal, que estuvimos juntas en Texas, y ella me comentaba de los temores que existen sobre un fraude electoral utilizando los mecanismos que ya han sido señalados y que muchas veces están entrelazados con el mismo crimen organizado transnacional y los elementos que se han creado desde Venezuela y otros países para apoderarse de las instituciones y quedarse allí. Su objetivo es quedarse por siempre y por ahora no se ha conseguido ninguna fórmula mágica para sacarlos del poder. Y si no, recuerden Argentina, que Macri pasó velozmente 4 años e inmediatamente volvió el kirchnerismo, porque también ellos están en capacidad de hacerle la vida imposible a aquel que esté gobernando. Y nos recordamos del señor Guillermo Lazo, que por un periodo corto le pueden hacer la vida imposible, la ingobernabilidad, aún más aún con la crisis que generó el coronavirus. Vemos entonces que ya, bueno, ya nos quedan pocos minutos. Vemos como tienen un patrón de conducta en cada uno de estos regímenes, control del poder judicial, control del aparato electoral. Yo creo que aprendieron del tema de Cuba que no tener unas oposiciones compradas te puede generar esto que está pasando ahorita en Cuba. Es mejor tener unas oposiciones compradas que te sirvan de mesas de diálogo, que te sirvan para hacer conversaciones, que te sirvan para limpiarte la imagen, que te sirvan para frenar otros movimientos, y además el tema ideológico, el tema del uso del mensaje, el tema del aprovechamiento de los espacios y el tema después del control violento, como nos han mostrado en algunos de ellos, obviamente cada uno de ellos. Algo positivo, si ustedes fueran y los llama Biden y les dice, ok, ¿ahora qué hago con Venezuela? En 2 minutos cada uno, ¿qué hacemos con Venezuela? ¿Qué hacemos con la región? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, yo te diría estas dos ideas. Uno es lo que decía antes, ¿no? El tema de la batalla de contenido, la batalla del lenguaje, la batalla cultural. Yo creo que allí hay un trabajo muy importante que hacer, porque mucha gente ha escuchado cosas, pero no ha visto evidencia. Yo creo que cuando se exponen los grandes temas en su mayor crudeza, esto causa un impacto un poco más duradero. Y es así, o sea, hay una campaña permanente. En Venezuela triunfó la izquierda demonizando la democracia, diciendo que eran unos matones, y ellos terminaron, y la gente terminó comiéndose esa historia, aunque resultó que era, por supuesto, falsa, y ellos eran mucho peores. La otra cosa interesante que está ocurriendo es lo que está haciendo Estados Unidos y lo que yo creo que pudiera ser una estrategia interesante, que es, otra vez, ¿no? Esa vieja máxima de follow the money. Yo creo que el lugar donde estas personas son más vulnerables, estos sistemas, es en el dinero. Hay, por ejemplo, una estrategia importante de varias agencias que están únicamente en este momento o más enfocadas con prioridad de encontrar las cuentas, los movimientos, las transacciones, los operadores, los testaferros, los lugares como están haciendo el dinero, ¿no? Para interrumpir esa. Y yo creo que hay un trabajo interesante también que pudiera hacerse de diferentes niveles, ¿no? Hay incluso iniciativas privadas para perseguir dinero, como las hay en este momento, producto de la corrupción, por ejemplo. Hay, por supuesto, grupos de periodistas importantes, y es un trabajo que Maybor hace, que nosotros hacemos, tratando de exponer siempre, ¿no? En estas instituciones bancarias, de esta manera ocurre, porque esto es el crimen, y todas estas organizaciones políticas están evolucionando constantemente para tratar de salirse con la suya. Entonces, yo creo que esos son dos elementos interesantes que pudieran tener, digamos, resultados un poco más positivos si se quiere. Bien, recomendaciones concretas. Tema de las ideas, lucha por las ideas, centrar nuevas ideas y llevar esas ideas a la práctica. Seguir el dinero y sancionar y perseguir a los operadores para Poner, que no ¿no? tengan. Poner dónde está el dinero. Exponerlos, de saber dónde está, porque siempre buscan otras plataformas para utilizarlo, apoyar a los periodistas como ustedes, los investigadores, los que hacen realmente que sea posible exponerlo. Bien, Maybor, 2 minutos y ya cerramos contigo. Yo Muchas creo, gracias por su participación. pero yo creo que también, y si tuviese de verdad la actitud y el deseo Joe Biden de hacer algo por Venezuela, estaría el mantenimiento de las sanciones que las están levantando de manera paralela. Yo cortaría todo lo que son las agencias de lobby de todos los corruptos que están en Estados Unidos y aquellos que están afuera pero que quieren venir, para evitar que estos señores indeseables
vengan y los que están aquí que sean judicializados porque hay evidencia suficiente para probar que son culpables y que son unos vulgares ladrones corruptos que lavan el dinero en los Estados Unidos. También pecharía a todos aquellos abogados que prestan su servicio a los lavadores de dinero, a los asesinos, a los criminales, para lograr que la prensa se calle, porque eso es lo que hacen. Reciben millones de dólares para acosar a los periodistas que estamos defendiendo. Entonces debería de haber una orden ejecutiva para sancionar a esos escritorios jurídicos multimillonarios que reciben dinero del crimen organizado para callar a la prensa, para comprar políticos en el Congreso y en las gobernaciones y los estados para evitar que los sancionen. Y también deberían sancionar a los políticos venezolanos que han utilizado el bienestar y la fortaleza de los Estados Unidos desde el punto de vista jurídico y desde la solidaridad con el pueblo venezolano para enriquecerse y que están gastando el dinero que se robaron de todos los servicios que el gobierno de los Estados Unidos le brindó de buena fe para enriquecerse y vivir como unos dioses. Bueno, unas recomendaciones muy concretas, muy duras, muy aplicables de Castro y de Maybor. Una discusión que podemos seguir por horas, pero los invito a que se queden después viendo Sin Filtro con Maybor, que es uno de los programas más importantes o el más importante de denuncia que hay en el momento y que la siguen tratando de bloquear en todos lados y ahí sigue. Castro, Maybor, a todos ustedes que nos han visto hoy, muchísimas gracias.